Hay personas que creen que su ansiedad comenzó con una deuda, con una enfermedad, con una traición o con una noticia inesperada, pero muchas veces el verdadero origen estaba allí mucho antes, escondido en una forma de pensar que parecía normal, en una costumbre que nadie cuestionaba o en una herida que jamás fue entregada completamente a Dios. Y ese es precisamente el peligro, porque aquello que no identificamos termina gobernándonos. Nos levantamos con el corazón acelerado, vivimos imaginando tragedias que todavía no han ocurrido y nos acostamos agotados, pero incapaces de descansar. Entonces pensamos que simplemente somos nerviosos, que nacimos así, o que esta angustia es una cruz que debemos soportar para siempre. Pero, ¿qué pasaría si gran parte de esa ansiedad estuviera siendo alimentada por 4 cadenas invisibles que usted puede comenzar a romper desde hoy? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, presten mucha atención, porque no voy a hablarles de supersticiones, hechizos ni fuerzas misteriosas. Cuando digo que existen 4 maldiciones que provocan ansiedad, me refiero a 4 patrones destructivos que entran lentamente en la mente, forman nuestra relación con Dios y terminan robándonos la paz. Son formas equivocadas de vivir que repetimos tanto que llegan a parecer naturales, pero no son naturales porque fuimos creados para vivir en confianza, no en terror, para caminar en libertad, no arrastrando cadenas, y para descansar en la providencia de Dios, no para cargar sobre nuestros hombros el peso de todo el universo. Lo más preocupante es que una persona puede ir a misa, rezar el rosario, conocer muchos versículos y aún así vivir dominada por estas cadenas. Puede creer sinceramente que Dios existe, pero actuar cada día como si todo dependiera únicamente de ella. Puede pedir paz en la oración y 5 minutos después volver a alimentar pensamientos que destruyen esa paz. Por eso no basta con desear sentirse mejor. Es necesario descubrir qué está alimentando la angustia, porque cuando una raíz permanece escondida, el fruto vuelve a aparecer aunque cortemos las ramas. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento tranquilo. Cristo sabía que sus discípulos iban a enfrentar confusión, persecución y dolor. Sin embargo, les prometió una paz que no dependía de circunstancias perfectas. Y aquí aparece la primera verdad que debemos comprender. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino presencia de Cristo en medio de ellos. Por eso hay personas que tienen pocas dificultades y viven angustiadas, mientras otras atraviesan tormentas enormes y conservan una serenidad que parece inexplicable. Esa diferencia no está siempre en lo que sucede afuera,
sino en lo que está gobernando por dentro. Cuando la mente vive sometida al miedo, incluso una pequeña dificultad parece una catástrofe. Pero cuando el corazón se apoya en Dios, hasta una gran prueba puede enfrentarse paso a paso. Por eso hoy no quiero ofrecerles frases bonitas ni alivio momentáneo. Quiero llevarlos hasta el lugar donde nacen muchos de sus pensamientos ansiosos, porque solo allí puede comenzar una verdadera liberación. La primera maldición es vivir en el futuro mientras se abandona el presente. Esta cadena parece inocente porque muchas personas confunden preocupación con responsabilidad. Creen que mientras más piensen en todo lo que podría salir mal, mejor preparadas estarán. Pero ocurre exactamente lo contrario. La mente comienza a viajar hacia escenarios que todavía no existen, el cuerpo reacciona, como si la amenaza ya estuviera ocurriendo, y el alma pierde contacto con la gracia que Dios está entregando hoy. Quizás usted conoce esa experiencia, está sentado con su familia, pero mentalmente se encuentra en la reunión difícil de la próxima semana. Está comiendo, pero piensa en una cuenta que vencerá dentro de 2 meses. Está descansando, pero imagina una enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada, está viendo crecer a sus hijos, pero en lugar de disfrutar su presencia, se atormenta pensando qué será de ellos dentro de 10 años. El cuerpo está aquí, pero la mente vive en un mañana lleno de sombras. Y como ese futuro solo existe en la imaginación, la persona no puede resolverlo de verdad. Entonces piensa más, revisa más, calcula más y vuelve a imaginar nuevos peligros. Cree que está buscando una solución, pero en realidad está alimentando el problema. Porque el pensamiento ansioso no se calma cuando recibe una respuesta, simplemente inventa otra pregunta. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo se aleja? ¿Y si mi matrimonio fracasa? ¿Y si termino solo? Cada respuesta abre la puerta a una nueva amenaza, porque el verdadero problema no es la falta de información, sino la necesidad desesperada de tener certeza absoluta, pero nadie tiene certeza absoluta sobre el futuro. Ni la persona más rica, ni la más inteligente, ni la más poderosa. El futuro pertenece a Dios. Y cuando intentamos vivir hoy cargando todas las posibilidades del mañana, asumimos un peso que nunca nos correspondió llevar. Por eso Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio mal. Cristo no estaba promoviendo irresponsabilidad, estaba revelando el límite santo dentro del cual el ser humano puede vivir sin destruirse. Dios da gracia para el día presente, da fuerza para la prueba real, no para las 100 tragedias imaginarias que construimos en la mente. Si llega una dificultad mañana, también llegará la gracia necesaria para enfrentarla. Pero cuando intentamos resolverla hoy,
lo hacemos sin esa gracia, que todavía no es nuestro momento. Entonces nos sentimos débiles, incapaces y desesperados. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque estamos intentando entrar en una batalla a la que todavía no hemos sido llamados. Piense en el pueblo de Israel en el desierto. Dios les daba maná cada día, pero les ordenó no acumularlo por miedo al mañana. Cuando algunos intentaron guardarlo, el alimento se corrompió. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándoles algo más profundo que la simple dependencia material. Les estaba enseñando a confiar diariamente. El maná de hoy era suficiente para hoy. Y del mismo modo, la gracia de este día es suficiente para este día. Sin embargo, vivimos en una cultura obsesionada con anticipar cada riesgo. Nos enseñan que debemos tener control completo, planes alternativos y respuestas para cualquier escenario. La prudencia es necesaria, pero la preocupación no es prudencia. La prudencia hace lo que puede en el presente y después descansa. La ansiedad intenta resolver lo que todavía no existe. La prudencia planifica con humildad. La ansiedad exige garantías. La prudencia reconoce límites. La ansiedad se niega a aceptar que no puede controlar el mañana. He conocido madres que no pueden disfrutar a sus hijos porque viven aterrorizadas por su futuro. Se preocupan por la universidad cuando los niños apenas están aprendiendo a leer. Se angustian por el matrimonio de sus hijos cuando todavía ni siquiera han terminado la escuela. Y aunque dicen que lo hacen por amor, ese miedo termina transformándose en control, presión y agotamiento. El niño crece sintiendo que siempre existe una amenaza porque aprende a mirar el mundo a través de los ojos ansiosos de sus padres. También he conocido hombres que nunca están realmente presentes. Trabajan pensando en el siguiente negocio, descansan pensando en el trabajo y conviven con su familia mientras revisan mentalmente todo lo que podría salir mal. Creen que están sosteniendo a los demás, pero poco a poco pierden aquello que intentaban proteger. Porque una familia no solo necesita provisión económica, necesita atención, presencia, escucha y paz. La ansiedad por el futuro promete prepararnos, pero termina robándonos el único momento donde realmente podemos hacer algo. No podemos amar mañana, no podemos perdonar ayer, solo podemos actuar ahora. Y cuando el ahora se convierte únicamente en una sala de espera para un futuro temido, la vida pasa sin ser vivida. ¿Cómo se rompe esta primera maldición? No basta con repetirse, no voy a preocuparme, porque cuanto más intenta una persona expulsar un pensamiento por la fuerza, más presente parece volverse. La verdadera respuesta es regresar conscientemente al momento actual y descubrir qué gracia está dando Dios aquí. Cuando su mente comience a viajar hacia el futuro, deténgase y pregúntese,
¿Qué está ocurriendo realmente en este instante? Quizás ahora mismo está sentado en una habitación segura, quizás tiene alimento, quizás puede respirar, quizás la persona que teme perder todavía está a su lado, quizás el problema que imagina aún no ha sucedido. Entonces diga con sinceridad: Señor, no tengo la gracia para vivir mañana, porque tú no me la has dado todavía, pero tengo la gracia para vivir este momento contigo. Esto parece sencillo, pero requiere entrenamiento. Una mente que ha pasado años huyendo hacia el futuro no regresará al presente de un día para otro. Tendrá que traerla de vuelta 100 veces. Y cuando vuelva a escapar, tendrá que hacerlo nuevamente. Eso no significa que está fracasando. Significa que está aprendiendo una nueva forma de vivir. El hermano Lorenzo, un humilde religioso que trabajaba en la cocina de un monasterio, descubrió que podía encontrar a Dios lavando platos, preparando alimentos y realizando tareas ordinarias. No necesitaba estar siempre en una capilla para vivir en la presencia divina. Comprendió que el momento presente podía convertirse en un altar. Y cuando una persona aprende a encontrar a Dios en aquello que tiene delante, el futuro comienza a perder su poder aterrador. Usted puede practicar esa presencia mientras conduce, trabaja, limpia su casa o espera en una fila. Puede decir interiormente: Jesús, tú estás aquí. No necesita sentir algo extraordinario. No necesita alcanzar una emoción intensa, solo necesita regresar, porque cada vez que vuelve al presente está rechazando la tiranía del futuro imaginario. Pero aquí surge un problema más profundo. Muchas personas no quieren soltar la preocupación porque sienten que hacerlo sería una forma de descuido. Piensan: si dejo de preocuparme, algo malo ocurrirá, como si su angustia fuera la fuerza que mantiene el mundo funcionando. Y esa idea nos lleva directamente a la segunda maldición, la obsesión por controlar lo incontrolable. Esta cadena es una de las más agotadoras porque nunca permite descansar. La persona siente que debe vigilarlo todo: la salud de su familia, las decisiones de sus hijos, la conducta del cónyuge, el resultado del trabajo, la opinión de los demás, el dinero, el futuro y hasta la forma en que otros deberían sentirse. Intenta dirigir cada movimiento, corregir cada posibilidad y prevenir cualquier resultado doloroso. Pero como la vida no obedece completamente a nuestros planes, cada imprevisto se convierte en una amenaza. Voy a decir algo que puede incomodar, pero también puede liberar. Usted controla muy pocas cosas en esta vida. No controla si despertará mañana, no controla lo que otros pensarán de usted, no controla las decisiones de sus hijos adultos, no controla la economía, el clima, una enfermedad inesperada ni el corazón de otra persona. Puede influir, aconsejar, planificar y actuar con responsabilidad, pero no puede garantizar resultados. Aceptar esto parece aterrador porque nos enfrenta con nuestra pequeñez
pero en realidad es el comienzo del descanso. Si usted no controla todo, entonces tampoco es responsable de sostenerlo todo. Y si existe un Dios que conoce lo que usted ignora, ve lo que usted no ve y ama a sus seres queridos más de lo que usted podría amarlos, entonces soltar el control no es abandonarse al caos, es entregarse a la providencia. El problema es que muchas personas creen en Dios, pero viven como si Dios necesitara supervisión. Oran por sus hijos y después intentan dirigir cada decisión que ellos toman. Piden por su matrimonio, pero buscan controlar cada reacción del cónyuge. Dicen que confían, pero revisan, presionan, manipulan y se desesperan cuando otros no siguen sus planes. Entonces la oración se convierte en una forma de pedirle a Dios que confirme lo que ellas ya decidieron que debe suceder. Job aprendió esta verdad de la manera más dolorosa. Era un hombre justo, pero perdió bienes, salud y familia. Y en medio de su sufrimiento quiso comprender por qué, quiso ordenar el caos dentro de una explicación. Pero cuando Dios finalmente respondió, no le entregó una fórmula sencilla. Le mostró la grandeza de un universo que Job no podía comprender. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? No era una humillación cruel, sino una invitación a reconocer que existe una sabiduría más grande que nuestra visión limitada. Muchas veces nuestra ansiedad crece porque creemos que solo podríamos estar en paz si supiéramos exactamente por qué ocurre todo. Queremos explicaciones, garantías y resultados. Pero la fe no siempre recibe respuestas. A veces recibe una presencia. Y llega un momento en que la paz depende de aceptar que Dios puede ser bueno incluso cuando no comprendemos su plan. Piense en cuánta energía ha perdido intentando cambiar aquello que no depende de usted. Quizás ha tratado de obligar a una persona a amarlo. Tal vez ha intentado evitar que un hijo cometa errores. Quizás quiere controlar cómo otros lo ven. Tal vez revisa continuamente síntomas físicos buscando asegurarse de que nada malo ocurrirá. Pero cada comprobación solo alivia durante unos minutos porque la mente exige una nueva garantía. La obsesión por el control funciona como una prisión. Al principio parece ofrecer protección, pero después exige más vigilancia. La persona comienza controlando algunos detalles y termina incapaz de descansar si algo no sale exactamente como esperaba. Puede convertir el hogar en un lugar tenso, el matrimonio en una vigilancia y la paternidad en una lucha constante. Y lo más triste es que quienes viven a su alrededor terminan alejándose, no porque no amen a esa persona, sino porque se sienten asfixiados. He visto madres que llaman a sus hijos adultos varias veces al día para saber dónde están, qué comieron, con quién hablaron y qué decisión tomarán. Dicen que es preocupación maternal, pero detrás
existe una necesidad de control nacida del miedo. Y cuanto más controlan, más se alejan sus hijos. Entonces la madre siente que está perdiendo el vínculo y aumenta la presión, creando exactamente aquello que temía. He visto esposos que quieren conocer cada pensamiento de su pareja porque temen ser abandonados. Revisan, interrogan y sospechan, pero esa vigilancia destruye la confianza y la relación se debilita. Entonces interpretan la distancia como prueba de que tenían razón, sin darse cuenta de que el control ayudó a producirla. Por eso Dios permite a veces que algunas cosas escapen de nuestras manos. No siempre es castigo, puede ser misericordia, puede ser la forma en que rompe la ilusión de que todo depende de nosotros. San Juan de la Cruz enseñaba que Dios purifica el alma retirando seguridades falsas, no porque quiera destruirnos, sino porque quiere mostrarnos dónde estaba realmente nuestra confianza. Tal vez usted está viviendo ahora una temporada en la que nada sale como esperaba. Su salud cambió, una relación se volvió incierta, su economía se complicó o un hijo tomó un camino que usted no puede controlar. Y su primera interpretación fue: Dios me abandonó. Pero, ¿y si parte de lo que está ocurriendo es una invitación a dejar de sostener aquello que nunca pudo controlar? No significa quedarse inmóvil. La confianza no es pasividad. Usted debe hacer lo que está en sus manos, pero también debe reconocer dónde terminan sus manos. Hay una diferencia entre responsabilidad y omnipotencia. La responsabilidad actúa con amor y prudencia. La omnipotencia imaginaria cree que todo resultado depende de nosotros. Para comenzar a romper esta segunda maldición, tome una hoja y divídala en dos partes. En una escriba lo que realmente puede controlar: sus decisiones, su esfuerzo, sus palabras, su respuesta, su disciplina y su actitud. En la otra escriba todo aquello que intenta controlar, pero no puede. El futuro, las reacciones ajenas, las decisiones de otros, la salud perfecta, los resultados y la opinión de las personas. Probablemente la segunda lista será mucho más larga y allí comenzará a descubrir cuánto peso innecesario está cargando. Después tome cada elemento y entréguelo a Dios de manera concreta. No diga solamente: Señor, te entrego todo, porque a veces esa frase es demasiado general. Diga: te entrego la decisión de mi hijo, te entrego el resultado médico, te entrego mi miedo a perder este trabajo, te entrego la opinión de esta persona. Yo haré lo que puedo, pero renuncio a ocupar tu lugar. Tal vez tendrá que repetir esta entrega muchas veces, porque algunas cosas que soltamos en la oración vuelven a nuestras manos una hora después. No se desanime, entréguelas otra vez. La confianza no siempre es un sentimiento espontáneo. Muchas veces es una decisión repetida hasta que el corazón aprende
lo que los labios están diciendo. Ahora bien, estas dos primeras maldiciones parecen diferentes, pero tienen una raíz común. La persona vive en el futuro porque desea controlar lo que vendrá y busca controlar porque no confía plenamente en que Dios estará presente si las cosas salen de otra manera. En el fondo, la ansiedad susurra: todo depende de ti, y la fe responde: yo soy responsable de obedecer, pero Dios es responsable de sostener. Santa Teresita del Niño Jesús comprendió esta diferencia. Su camino de infancia espiritual no consistía en actuar de manera inmadura, sino en reconocer que un niño descansa porque sabe quién es su padre. Un niño pequeño no entiende las finanzas de la casa, no conoce los peligros del mundo, ni puede garantizar el día de mañana. Sin embargo, duerme tranquilo en brazos de quien lo ama. Cristo dijo que debemos hacernos como niños, pero muchos queremos relacionarnos con Dios como administradores que necesitan revisar cada uno de sus planes. Le decimos que confiamos, pero exigimos entender, le entregamos algo y después lo recuperamos. Oramos por una respuesta, pero solo aceptamos aquella que coincide con nuestros deseos. Aquí es donde la liberación se vuelve más profunda. Tal vez su ansiedad no desaparecerá solo porque sus problemas se resuelvan, porque si la raíz sigue intacta, después aparecerá un nuevo motivo para preocuparse. Hoy es el trabajo, mañana será la salud y después serán los hijos. La mente ansiosa siempre encontrará un nuevo objeto. Por eso Dios no quiere únicamente cambiar sus circunstancias. Quiere transformar la relación que usted tiene con la incertidumbre. La pregunta no es solamente ¿cómo lograré que nada malo ocurra? La pregunta correcta es ¿quién estará conmigo si algo difícil ocurre? Porque la fe cristiana nunca prometió una vida sin sufrimiento. Prometió que ninguna prueba tendría la última palabra para quien camina con Cristo. Pero cuando una persona no logra controlar su futuro, suele mirar alrededor y pensar que los demás sí lo están haciendo mejor. Ve vidas aparentemente ordenadas, familias sonrientes, logros, viajes, cuerpos perfectos y hogares hermosos. Entonces comienza a sentir que ella es la única que está fallando. Sin darse cuenta, entra en la tercera maldición, una cadena silenciosa que hoy está destruyendo la paz de millones de personas. Es la comparación constante con los demás y esta maldición especialmente peligrosa porque puede disfrazarse de inspiración, de curiosidad o incluso de deseo de mejorar. Pero poco a poco comienza a deformar la manera en que usted mira su propia vida. Lo que antes agradecía ahora le parece poco. Lo que antes disfrutaba ahora le produce vergüenza. Las bendiciones que Dios le dio dejan de parecer bendiciones cuando las compara con una versión editada de la vida ajena. Y aquí es donde todo puede comenzar a oscurecerse más rápido de lo que usted imagina.
porque la comparación no solo roba alegría, también puede destruir su identidad, contaminar sus relaciones y convencerlo de que Dios se equivocó cuando lo creó. Pero para entender cómo romper esta tercera cadena, primero tendremos que descubrir la mentira exacta que se esconde detrás de ella, una mentira que quizás usted ha repetido durante años sin darse cuenta. No permitas que estas 4 maldiciones sigan gobernando tu vida. Hoy puedes elegir la paz de Cristo por encima del miedo. Entrégale tu futuro, suelta el control, deja de compararte y recibe el perdón que Dios ya te ofrece. Él no te creó para vivir esclavo de la ansiedad, sino libre en su amor. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Amén. Mientras quieras esconder tus heridas, mientras sigas creyendo que debes merecer su amor, vivirás agotado, porque nadie puede sostener una máscara ante Dios por mucho tiempo. El Espíritu Santo te enseña a decir: Señor, esto soy, aquí está mi pobreza, aquí está lo que me avergüenza, aquí está lo que no logro vencer, no lo escondo, no lo justifico, te lo entrego. Y cuando un alma puede hacer esa oración con sinceridad, algo se rompe y algo nace. Se rompe la soberbia espiritual, esa necesidad de sentirse superior, fuerte, digno por sí mismo, y nace la confianza, esa confianza humilde que dice: no me apoyo en mi fuerza, me apoyo en tu misericordia. Esa es una señal poderosa del Espíritu Santo, porque una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es destruirte cada vez que caes. Una cosa es querer crecer y otra es vivir obsesionado con una perfección que te vuelve duro contigo y con los demás. El que no acepta su debilidad suele volverse cruel, porque exige a otros lo que no soporta ver en sí mismo. Pero quien ha experimentado misericordia se vuelve misericordioso. Quien sabe cuánto ha sido perdonado aprende a perdonar. Quien ha caído y ha sido levantado deja de mirar a los caídos con desprecio, y por eso tus debilidades, aunque no son buenas en sí mismas, pueden convertirse en lugares de gracia si las entregas a Dios. Tal vez esa herida que tanto te avergüenza te hará más compasivo. Tal vez ese fracaso que querías borrar te enseñará humildad. Tal vez esa caída repetida te hará depender menos de tu fuerza seas y más de la gracia. Dios no ama tu pecado, pero puede usar incluso tu historia rota para llevarte a una santidad más profunda. Y esto no significa rendirse, significa luchar con paz, levantarse más rápido, confesarse sin teatro, volver a empezar sin dramatismo, mirar a Cristo más que mirarte a ti mismo. Pero todavía falta la señal más importante, la que corona todas las demás, la que revela si todo lo anterior es verdadero o solo una apariencia espiritual. Porque puedes reconocer tu pecado, puedes orar, puedes sentir compasión, puedes aceptar tu debilidad,
Pero si al final no crece el amor, algo no ha llegado a su plenitud. Y no hablo de un amor fácil, ni de un amor romántico, ni de un amor que depende de recibir algo a cambio. Hablo del amor que solo el Espíritu Santo puede derramar en un corazón humano. El amor que perdona cuando el orgullo quiere castigar. El amor que permanece cuando la emoción desaparece. El amor que sirve cuando nadie aplaude. El amor que soporta, espera, cree y vuelve a empezar. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque esta quinta señal no se prueba en una iglesia llena de cantos, ni en un retiro donde todo parece hermoso. Se prueba en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la convivencia diaria con las personas que conocen nuestras heridas y también saben tocar nuestras heridas. Se prueba cuando alguien nos decepciona, cuando alguien no cambia, cuando alguien no agradece, cuando amar ya no se siente como inspiración, sino como cruz. Y justamente ahí donde humanamente uno diría, ya no puedo más, el Espíritu Santo puede hacer algo que ninguna fuerza humana puede producir. Pero antes de entrar en esa quinta señal, antes de hablar del amor que demuestra con más claridad que el Espíritu Santo está actuando en tu vida, necesito que te hagas una pregunta muy seria. ¿A quién te se está pidiendo Dios amar ahora mismo? Precisamente cuando tu corazón ya no tiene ganas de amar. Aquí termina todo con la señal más grande de la presencia del Espíritu Santo. Un amor que permanece incluso cuando cuesta. Si hoy reconociste alguna de estas señales en tu vida, no las desprecies por parecer pequeñas o silenciosas. Dios suele obrar sin hacer ruido, transformando el corazón desde dentro. Quizá no has visto milagros extraordinarios, pero si luchas contra el pecado, buscas a Dios en la oración, te duele el sufrimiento ajeno, aceptas tu fragilidad con esperanza y aprendes a amar más allá de tus fuerzas, entonces el Espíritu Santo ya está actuando en ti. Confía en su obra, aunque aún no veas el resultado completo. Él nunca abandona el alma que se deja moldear. Y recuerda, la santidad no consiste en no caer jamás, sino en levantarse siempre de la mano de Dios. Que el Espíritu Santo siga guiando tus pasos, fortalezca tu fe y transforme tu vida hasta hacerte reflejo del amor de Cristo. Y si la señal más clara de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida no fuera una emoción hermosa, ni una paz inmediata, ni una respuesta espectacular del cielo, sino exactamente aquello que más te incomoda, aquello que más te duele, aquello que tú has interpretado como abandono de Dios, porque muchos cristianos pasan años pidiendo una señal, esperando sentir algo, buscando una experiencia fuerte que les confirme que Dios está cerca, pero no se dan cuenta de que el Espíritu Santo ya está obrando dentro de ellos, solo que de una manera mucho más profunda, más silenciosa y muchas veces más desconcertante de lo que imaginaban. Y por eso
hoy quiero hablarte con toda claridad, porque tal vez tú has pensado que Dios se ha alejado de ti porque ya no sientes lo mismo cuando oras, porque tus defectos te pesan más que antes, porque te duele el sufrimiento de los demás, porque tus debilidades te humillan o porque amar se te ha vuelto difícil. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar por completo la manera en que miras tu vida espiritual. A veces el Espíritu Santo no llega para hacerte sentir fuerte, sino para mostrarte dónde estás herido. No llega primero para consolarte, sino para purificarte. No llega para darte una emoción pasajera, sino para construir en ti una santidad que pueda resistir la noche, la prueba y el silencio. Porque el Espíritu Santo no es una energía, no es una idea bonita, no es una sensación religiosa que aparece cuando todo va bien. El Espíritu Santo es una persona divina, es Dios actuando en lo más íntimo de tu alma, más cerca de ti que tu propia respiración, más profundo que tus pensamientos, más fiel que tus sentimientos. Y precisamente porque te ama, no siempre te dará lo que tú esperas. A veces te dará lo que necesitas. Y lo que necesitas puede empezar con una luz incómoda, con una sed que no se apaga, con una compasión que te saca de ti mismo, con una debilidad que ya no puedes ocultar, o con un amor que te obliga a perdonar cuando tu orgullo quisiera cerrar la puerta para siempre. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una de las más difíciles de aceptar, porque no parece una bendición al principio. Es cuando empiezas a ver tu pecado con más claridad. No hablo de una culpa enferma que te destruye, ni de una vergüenza que te paraliza, sino de esa luz interior que te hace reconocer: esto no está bien, yo no puedo seguir viviendo así, Dios me está llamando a algo más. Y aunque esa luz duela, aunque te incomode, aunque te haga sentir pequeño, es una señal de amor, porque el demonio jamás quiere que veas tu pecado para sanar. Él quiere que lo justifiques, que lo minimices, que digas que no es tan grave, que todos lo hacen, que Dios entiende. Pero el Espíritu Santo, cuando entra con fuerza en un alma, empieza a mostrar la verdad, no para hundirla, sino para liberarla. Por eso, cuando sientes ese desasosiego, santaito después de fallar, cuando algo dentro de ti no te deja tranquilo hasta que pides perdón, cuando ya no puedes vivir cómodamente con aquello que antes justificabas, no pienses que Dios se apartó de ti. Muchas veces es exactamente lo contrario. Dios se acercó tanto que su luz empezó a revelar lo que estaba escondido. Y esto asusta, porque todos preferimos una espiritualidad cómoda, una fe que nos haga sentir bien sin tocarnos demasiado. Pero el Espíritu Santo no vino para decorar tu vida, vino para transformarla. Y toda transformación verdadera empieza cuando dejamos de mentirnos. Recuerdo el caso de un hombre respetado, admirado por todos, visto como
un buen cristiano que un día llegó completamente quebrado y dijo: Padre, todos piensan que soy bueno, pero yo estoy viendo cosas dentro de mí que me dan miedo. Veo soberbia, veo egoísmo, veo manipulación, veo heridas que he causado y que nunca quise reconocer. Él pensaba que esa oscuridad era prueba de que estaba perdido, pero en realidad era el principio de su sanación. Porque mientras uno vive ciego, puede sentirse tranquilo, pero esa tranquilidad no es paz, es anestesia. Y cuando el Espíritu Santo despierta la conciencia, puede doler, pero ese dolor tiene dirección. No te encierra, te llama. No te destruye, te empuja hacia la confesión, hacia la misericordia, hacia un comienzo nuevo. Y aquí hay algo que debes guardar muy dentro de tu corazón. La culpa que viene de Dios siempre abre una puerta, pero la culpa que viene del enemigo siempre cierra todas las salidas. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, al mismo tiempo te susurra: levántate, vuelve, todavía hay misericordia. Pero cuando el enemigo te acusa, te dice: ya no hay remedio, eres un fracaso, Dios se cansó de ti. Por eso debes aprender a distinguir. Si reconocer tu pecado te lleva a correr hacia Dios, es gracia. Si te lleva a esconderte de Dios, es tentación. Si te impulsa a cambiar, es luz. Si te paraliza en desesperación, es mentira. Santos entendieron esto mejor que nadie. Cuanto más cerca estaban de Dios, más clara veían su propia miseria. No porque fueran peores, sino porque la luz era más intensa. Una habitación parece limpia en la penumbra, pero cuando entra el sol, aparece el polvo que antes no se veía. Así pasa con el alma. Cuando Dios se acerca, no solo vemos su belleza, también vemos nuestras sombras. Y si no entendemos esto, podemos confundir la acción del Espíritu Santo con fracaso espiritual. Pero el que empieza a ver su pecado con humildad, ya está siendo tocado por una gracia poderosa, porque nadie desea ser limpio si Dios no ha encendido primero esa sed de pureza. La segunda señal es un deseo creciente de oración, pero cuidado, porque aquí muchos se confunden. Algunos creen que desear orar significa sentir emoción cada vez que se acercan a Dios, tener lágrimas, consuelos, paz inmediata, pensamientos elevados. Pero el Espíritu Santo no siempre se manifiesta así. A veces el deseo de oración, nostalgia silenciosa, como una inquietud cuando llevas mucho tiempo lejos de Dios, como una necesidad profunda de volver aunque no sientas nada. Incluso cuando rezas con sequedad, incluso cuando parece que tus palabras chocan contra el techo, incluso cuando te preguntas si estás perdiendo el tiempo, el simple hecho de seguir buscando a Dios ya puede ser una señal de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti, porque nadie busca a Dios si Dios no lo ha buscado primero. Nadie tiene sed de Dios si el Espíritu Santo no ha despertado esa sed. Y por eso, si algo en ti se incomoda cuando abandonas la oración, si algo en ti extraña el silencio,
Si algo en ti sabe que necesitas volver, aunque tus emociones no acompañen, no desprecies esa señal. Puede parecer pequeña, pero es inmensa. Es como una brasa bajo cenizas. Tal vez no ves fuego, pero hay vida. Y si la cuidas, si soplas con fidelidad, si perseveras, esa brasa puede convertirse en llama, pero aquí viene una de las verdades más importantes de la vida espiritual. La oración más pura no siempre es la que más se siente, sino la que permanece cuando no se siente nada. Porque mientras oramos solo porque nos da paz, todavía hay algo de interés en nuestro amor. Pero cuando oramos en la oscuridad, cuando seguimos fieles, aunque no haya consuelo, cuando elegimos a Dios, aunque no nos regale emociones dulces, entonces el amor empieza a purificarse. Entonces ya no buscamos a Dios solo por sus regalos, sino por Él mismo. Y ese es un paso que muchas almas no quieren dar, porque todos queremos el cielo de las consolaciones, pero pocos aceptan el desierto donde se prueba el amor. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura, y aunque muchos usan esa expresión sin comprenderla, es una de las obras más profundas del Espíritu Santo. En esa noche el alma no siente, no entiende, no ve fruto. La oración se vuelve árida. Las palabras que antes encendían ahora parecen vacías. La presencia de Dios parece lejana, pero en ese silencio Dios no está ausente, está trabajando más hondo de lo que el alma puede percibir. Está arrancando dependencias, purificando motivaciones, fortaleciendo una fe que ya no depende de sentir. Y aunque desde fuera parezca que no pasa nada, dentro se está formando algo eterno. Conocí a una mujer consagrada que llevaba años sin sentir consuelo en la oración, años levantándose de madrugada, rezando, adorando, sirviendo sin una sola emoción extraordinaria. Muchos habrían pensado que su vida espiritual estaba seca, pero cuando hablaba irradiaba una paz que no venía de los sentimientos. Un día le preguntaron cómo seguía adelante y respondió algo que no se olvida: si Dios me quitara esta oscuridad, tendría miedo de amarlo por lo que me da y no por lo que Él es. Esa frase revela una madurez inmensa, porque hay almas que tras Dios les resulta dulce, pero el Espíritu Santo quiere formar almas que amen incluso cuando todo parece oscuro. Y ahora debes preguntarte algo que quizá te incomode. ¿Seguirías buscando a Dios si nunca más sintieras nada especial? ¿Seguirías orando si nadie viera tu esfuerzo? ¿Seguirías creyendo si la fe no te diera consuelo inmediato? Porque ahí se revela la calidad del amor. No en los momentos de emoción, sino en los momentos de fidelidad. No cuando el alma canta porque todo va bien, sino cuando el alma permanece porque sabe que Dios merece ser amado incluso en silencio. Y si tú estás ahí, si sigues volviendo a la oración, aunque te cueste, aunque te distraigas, aunque no sientas, no te condenes. Tal vez estás mucho más cerca
de Dios de lo que piensas. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una sensibilidad creciente hacia el sufrimiento ajeno. Y esta señal es decisiva porque una espiritualidad que no te hace más compasivo no viene plenamente del Espíritu de Cristo. Puedes rezar mucho, puedes saber doctrina, puedes hablar de Dios con belleza, pero si el dolor del prójimo no te toca, si el necesitado se vuelve invisible, si tu fe te encierra en ti mismo, algo está faltando, porque el Espíritu Santo es amor, y donde Él actúa de verdad, tarde o temprano, el corazón deja de vivir solo para sus propios problemas y empieza a ver las heridas de los demás. Pero esta compasión no es sentimentalismo barato, no es emocionarse un momento y seguir igual. No es llorar ante una historia triste y después no mover un dedo. La compasión cristiana es fuerte, concreta, exigente. Busca el verdadero bien del otro, no solo aliviar una emoción propia. A veces consuela, pero a veces corrige. A veces da, pero a veces pone límites. A veces abraza, pero a veces dice una verdad difícil. Porque amar no es simplemente hacer que el otro se sienta bien en el momento. Amar es querer su bien real, su salvación, su dignidad, su libertad. Y por eso el Espíritu Santo no solo nos da ojos para ver el sufrimiento, también nos da sabiduría para responder. Hay padres que creen que amar es dar siempre, permitir siempre, rescatar siempre, pero a veces la verdadera compasión consiste en dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos para que pueda despertar. Hay amistades que creen que amar es aprobarlo todo, pero a veces la verdadera caridad exige decir, esto te está destruyendo. Jesús tuvo compasión de las multitudes, pero también llamó a la conversión. Perdonó, pero no negó la gravedad del pecado. Se acercó al herido, pero no convirtió el amor en complicidad. Por eso debes examinar tu compasión. ¿Te está llevando a servir de verdad o solo a sentirte buena persona? ¿Te está llevando a amar al otro o a necesitar que el otro dependa de ti? ¿Te está llevando a buscar la voluntad de Dios o solo evitar conflictos? Porque el Espíritu Santo no produce una compasión débil, sino una compasión semejante a la de Cristo, tierna y firme, misericordiosa y verdadera, cercana y libre. Y si notas que el dolor ajeno ya no te resulta indiferente, si sientes un impulso interior de ayudar, de escuchar, de rezar, de acompañar, de hacer algo por alguien que sufre, presta atención. Esa puede ser una señal clara de que el Espíritu Santo está ensanchando tu corazón. Pero hay una trampa en nuestro tiempo. Estamos expuestos a tanto dolor, tantas noticias, tantas tragedias, tantas imágenes de sufrimiento, que el corazón se cansa, algunos se vuelven indiferentes para protegerse, otros se sienten culpables por no poder ayudar a todos. Pero escucha esto, Dios no te pidió salvar el mundo ya tiene Salvador,
y no eres tú. Dios te pide amar al prójimo que pone en tu camino. No a todos de manera abstracta, sino a alguien de manera concreta. El buen samaritano no curó a todos los heridos del mundo, se detuvo ante el herido que encontró en su camino. Y esa fidelidad concreta fue suficiente para revelar el amor de Dios. Tal vez hoy el Espíritu Santo no te pide una obra inmensa. Tal vez te pide una llamada, una visita, un perdón, una palabra de aliento, una ayuda silenciosa, un acto de paciencia, porque los grandes cambios espirituales muchas veces empiezan en gestos pequeños, pero esos gestos tienen un peso eterno cuando nacen del amor. Y aquí aparece una pregunta que no podemos evitar. ¿Quién es el herido que Dios ha puesto en tu camino y que tú estás pasando por alto? Tal vez está en tu casa, tal vez es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu madre anciana, un vecino, un compañero que sonríe por fuera, pero se está apagando por dentro. Y si el Espíritu Santo está actuando en ti, tarde o temprano te hará verlo. La cuarta señal es una de las más liberadoras, pero también una de las más humillantes. Empiezas a aceptar tu propia debilidad sin desesperarte. No significa que te conformes con tus defectos. No significa que dejes de luchar. Significa que dejas de odiarte por no ser perfecto. Significa que empiezas a comprender que Dios no se sorprende de tu pobreza, que tu miseria no lo aleja, que tus caídas no tienen la última palabra si vuelves a levantarte. Y esto es profundamente espiritual. Porque hay personas que no buscan la santidad, buscan una imagen ideal de sí mismas. Quieren sentirse impecables, fuertes, intachables, pero Dios no construye santos desde la apariencia, los construye desde la verdad. San Pablo lo entendió cuando suplicó que le fuera quitado aquel aguijón que lo humillaba. Y la respuesta de Dios fue desconcertante. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. No dijo, mi poder actúa a pesar de tu debilidad, sino en tu debilidad. Ahí, precisamente ahí, donde tú te sientes pobre, limitado, incapaz, Dios puede mostrar una fuerza que no viene de ti. Pero mientras quieras presentarte ante Dios como autosuficiente, mientras